Bien, muchísimas gracias. Bye. Egunon, buenos días. Gracias a los organizadores. Es la primera vez que estoy aquí compartiendo, utilizando Zoom en este formato, o sea que espero que la cosa funcione y se vea. No sé lo que se ve. No sé. A ver. ¿Me veis a mí o veis? Vemos tu presentación. ¿Veis la presentación ya? Vale, bueno, yo voy a hablar sobre el impacto del turismo en la gastronomía vasca contemporánea y más concretamente me voy a centrar a partir del caso, de un caso etnográfico centrado en Donostia, en la capital de Guipúzcoa, en el fenómeno de los pinchos. Para ello haré una breve presentación, o sea, para contextualizar un poco dónde se sitúa o cómo ha llegado la gastronomía vasca al punto actual, para entender un poco el peso que tiene el turismo hoy en día. ¿Vale? En primer lugar, hay que recordar que Donostia desde el siglo XIX ha sido una ciudad de veraneo de las élites, debido a diversos factores, entre ellos la cercanía de la frontera y, por tanto, la influencia francesa, con la presencia de cocineros y el gusto por la gastronomía o la culinaria francesa han tenido un peso importante en la ciudad desde prácticamente mediados del siglo XIX. Hoy en día se considera, según diferentes... o sea, es un lugar icónico, referente en el panorama gastronómico a escala mundial. Se le ha otorgado en diferentes foros la capital de la comida a nivel planetario y este tipo de intitulados, ¿no? Es la segunda ciudad del mundo con la mayor concentración de estrellas Michelin por kilómetro cuadrado, después de Kioto, algo que la oficina de turismo de la ciudad presenta con orgullo en su página web. La gastronomía vasca se presenta, por tanto, como un elemento con punta de lanza y referente, tanto en un inicio a nivel estatal como ya más tarde, desde finales del siglo XX y en este inicio del siglo XXI, a escala mundial. En este fenómeno hay que contar también el impacto que tuvo la creación de la nueva cocina vasca a finales de la década de los 70 y 80, y yo, por tanto, me voy a centrar en la gastronomía fuera del ámbito doméstico y más concretamente en el fenómeno de los pinchos, que son esos pequeños bocados que están dispuestos en las barras de los bares y que los clientes hasta ahora, hasta hace bien poco, hasta la pandemia y la gestión del COVID-19, estaban a libre disposición de los clientes. Es decir, que la gente pedía las bebidas al camarero y se servía los pinchos, o sea, escogía los pinchos directamente de la barra. Los pinchos, que parecen hoy en día algo concretamente tradicional, pues se trata de una tradición inventada en el sentido de Hofbräu y Ranger, que data de la época de la posguerra, de los años 40. Concretamente, el pincho estrella, digamos, o el que se considera como el primer pincho sería la gilda, una serie de guindillas, anchoas en salmuera, en salazón y aceitunas ensartadas en un palillo, de ahí luego la palabra pincho, aunque inicialmente se llamaban banderillas. Surge en un bar de vinos en el centro de la ciudad y muy rápidamente este pequeño bocado o el hecho de poder ingerir algo mientras está consumiendo un vaso de vino, algo que era frecuente entre los chiquiteros, estos grupos de hombres que hacían una ronda
diaria, a veces 2 veces al día después de comer y al salir del trabajo antes de ir a casa a cenar, se populariza enormemente y muy rápidamente los distintos bares de la parte vieja empiezan a producir cada uno un pincho, digamos, que se convierte en la especialidad de la casa, además de otros que eran como más comunes, ¿no? Pues como la chistorra o la tortilla de patatas o cualquier otro, ¿no? La gilda misma. ¿Vais viendo las imágenes que voy cambiando? Sí. Bueno, aquí lo que veis es una interpretación de la gilda, de dónde viene el origen del pincho, ¿no? Con Rita Hayworth con una guindilla, arborando una guindilla en alto. Este fenómeno de los pinchos, en muy poco tiempo, a partir de la década de los 60-70, empieza a hacerse, digamos, algo bastante masivo en determinadas zonas de la ciudad y en concreto en la parte vieja. Y lo que vemos es, a lo que da lugar, es a estas barras de pinchos llenas de platos con pinchos. Y la gente, ya veis el tamaño de los bares, para quienes ahí conozcáis el casco viejo de Donostia, el tamaño de los bares es bastante reducido comparándolo con los establecimientos de otras ciudades. La gente que se agolpa en torno a la barra y que consume directamente el pincho que ha cogido previamente de los platos que están en la barra, ¿no? Muchos de estos bares eran también o son también restaurantes y por tanto pues vemos que hay esa parte de la disposición o el muestreo de diferentes pescados y carnes que van a ser cocinados en el restaurante junto con la barra de pinchos. Estos son todos establecimientos que actualmente han sufrido una gran transformación o que ya no existen. El bar de pinchos, tal y como se conoce ya desde la década de los 80 y hasta hoy en día, se convierte, por tanto, en un punto de referencia para la sociabilidad en la ciudad. Digamos, hay también, así como se hace el chiquiteo, hay también una tendencia que surge de hacer, digamos, una especie de degustación de pinchos en diferentes bares de la ciudad. Esto no es algo que se haga a diario, sino que es algo que generalmente la gente piensa como un extra, como algo más del fin de semana, como una parte digamos, como un plus dentro de sus prácticas de sociabilidad, de encuentro con amigos, etc. Y el modo de saber si un establecimiento es un establecimiento interesante que ofrece buenos pinchos es durante largo tiempo el hecho de tener servilletas de papel tiradas por el suelo. Esto no es que los dueños de los bares no se preocupen de la limpieza, sino que hay una gran afluencia de clientela, hay un consumo importante de pinchos y como los pinchos se cogen con la mano con la ayuda de una servilleta, la presencia de estas servilletas en el suelo indican que hay una gran afluencia de clientela y por tanto que es un establecimiento recomendable, un establecimiento digno de ser frecuentado. A finales de los 90, bueno, con todo los grandes cambios que acontecen en la gastronomía a nivel mundial, con todas el surgimiento de las cocina, de los diferentes tipos de cocinas moleculares, etcétera, y todos los fenómenos de fusión, etcétera, todo esto también llega a Donostia y surgen diferentes apuestas y diferentes establecimientos orientados ya a ofrecer no solo un producto de calidad de tipo tradicional, recordando que siempre que el pincho es una tradición inventada, que muy rápidamente se convierte en algo presentado y vivido como eminentemente tradicional,
sino que hay una apuesta también por incluir la innovación. Y aquí vemos, por ejemplo, uno de estos bares icónicos en los que se puede apreciar ya desde el punto de vista estético la diferencia con los establecimientos que hemos ido viendo previamente. Hay también digamos, una cierta inclusión de todo este fenómeno de los pinchos en lo que serían los elementos más, digamos, organizados o institucionales en torno a la gastronomía, como pues, la fundación de una cofradía del pincho, así como la inclusión de los establecimientos famosos por la oferta de pinchos en diferentes guías gastronómicas, distintivos que los establecimientos enarbolan con orgullo en sus puertas. Esto todo hace que que el pincho se convierta en un fenómeno no solo interesante desde el punto de vista local, como una práctica de sociabilidad importante, sino que también se convierta en un elemento de gran atractivo para el turismo. Y esto hace que los establecimientos pues tomen una serie de medidas, entre ellas, por ejemplo, esto que se ve aquí, un sistema para prevenir que el aceite de los jamones, el goteo de la grasa de los jamones caiga sobre los clientes, ¿no? Lo que se ve también es que la incorporación o el hecho de que el consumo de pincho se convierta en un elemento cada vez más apreciado por los turistas hace también que esto conlleve grandes cambios, en primer lugar, en la forma de consumo. Aquí veríamos, digamos, un poco la forma de consumo local, entre comillas, dos mujeres que están comiendo sus pinchos con la mano directamente en la barra, apoyadas en la barra. Lo importante aquí es guardar el espacio de la barra para poder tener el platillo del pincho si se trata de un pincho caliente, o el vaso, en todo caso, para poder dejar el vaso. Y aquí lo que vemos estos son fotografías de 2005, pues una mujer en el mismo bar, vemos las otras clientes que están ahí más al fondo, que lo que está haciendo es elegir diferentes pinchos y ponerlos en un plato. Esta cuestión del plato ha sido una innovación que han traído los turistas, sobre todo los turistas extranjeros, para quienes coger la comida con la mano resultaba algo extremadamente extraño y en algunos casos desagradable, y que por tanto solicitaban en un inicio a los camareros que les diesen un plato para poderse servir, como si fuese un self-service, ¿no? Como si esto fuese un poco el buffet de los restaurantes, o bueno, un poco... Y esto ha inducido que el plato se haya institucionalizado poco a poco, paulatinamente, y hoy en día se haya convertido en un elemento de distinción entre bares para guiris, lo que popularmente se conocen en la parte vieja como bares para guiris, en los que sistemáticamente el camarero da un plato a quien quiera se acerque a la barra, antes incluso de pedir por las consumiciones. Y los otros bares, los bares frecuentados todavía más por gente, no solo, pero más con una mayor afluencia de gente local. Esto también supone un cambio importante en la forma de relacionarse entre camareros y clientes. Un poco voy adelantándome un poco para que se vea qué es lo que ha conllevado este fenómeno del plato. Ya que originariamente el pincho funciona, el consumo de pinchos, que siempre es algo por lo que se paga, a diferencia de la tapa. No estamos en un sistema de tapeo, sino que el pincho tiene un precio diferente según su tipología, según los establecimientos, su grado de elaboración, y siempre se paga por él. O sea, se pagan las bebidas y los pinchos. Y originariamente existía una relación de confianza entre el camarero o la camarera y los clientes, en el sentido en el que la clientela pedía las consumiciones y luego iba comiendo pinchos directamente de la barra y al final pedía la cuenta. Y generalmente el camarero
era capaz de saber cuántos pinchos había consumido cada cual de qué plato, de qué precio, etcétera. Pero existía esta relación de confianza entre clientes y camareros, que el sistema de plato, en el que el sistema del plato supone una ruptura, porque el cliente muestra el plato y el camarero cobra inmediatamente en ese momento, no espera a que el cliente o la cliente consuma todos esos pinchos. Otro punto importante, y ya voy a ir acabando, es la inclusión de rutas de pincho o tours de pinchos, y la aparición de diferentes iniciativas empresariales ligadas o volcadas al turismo, que hacen, digamos, que han convertido el consumo de los pinchos en algo auténtico y digno de ser conocido, con la incorporación también de esta crítica de los platos y por tanto se ofrecen diferentes tours en los que lo que se va a poder vivir y performar es la forma auténtica de consumir los pinchos, ¿no? Entonces, un poco para que veáis pues, diferentes tipos de páginas web de empresas que ofrecen este tipo de servicios. Todas ellas ahora con el COVID han tenido que reajustarse. El pincho, pues, se ha convertido en un elemento altamente turístico, un elemento de atracción turística importante. Por ejemplo, en un inicio veíamos la camiseta con la Gilda y aquí lo que vemos es un delantal con una especie de tabla de pinchos, muy curiosa, por cierto, porque en ella, además de pinchos, entre comillas, tradicionales y más modernos, entre comillas, podríamos ver también diferentes platos de la gastronomía vasca que en principio no se ofertan en formato de pincho, como es el marmitaco, ¿no? Que es un plato que se come, es un plato de cuchara, es un primer plato, un plato que se tiene que consumir, pues es un guisado, ¿no? Esto todo ha conllevado, y ya voy concluyendo, en la aparición o en la toma de medidas específicas que intentan, digamos, controlar y establecer una serie de indicios de calidad para evitar que estos bares para guiris ofrezcan lo que muchos consideran cualquier cosa, entre comillas, es decir, pinchos preelaborados previamente, precocinados en muchos casos, pinchos que el turista muchas veces, que se supone el turista de a pie, si se puede hablar así, no es capaz de distinguir de otros pinchos más elaborados, ¿no? Y que en lo que respecta al precio, pues son quizás un poco más baratos, pero no mucho más. Excelente. Ya acabo. Ajá. La crisis del COVID lo que ha hecho es, así como la generalización o la proliferación de muchos bares para guiris ha llevado a la generalización del plato, la crisis del COVID lo que ha hecho es, digamos, institucionalizar, al menos por ahora en la práctica, lo que los turistas, los guiris, y tengo que recordar aquí que la palabra guiri es una palabra que es un préstamo tomado del euskera, de la época de las guerras carlistas, de algo que los turistas extranjeros, aquellos a los que se les llama, digamos, peyorativamente guiris, llevan haciendo ya mucho tiempo, y es decir, consumir sentados y consumir los pinchos en un plato. No estar de pie en la barra y peleándote para mantener tu espacio en la barra. Lo que queda por ver es qué es lo que pasará con los pinchos una vez que se acabe la pandemia, qué pasará con el hecho de consumir, como el resto de consumiciones, los pinchos sentados, y cuál será también el peso y el impacto del turismo, sobre todo internacional, en un momento en el que el aforo está muy reducido, en un momento en el que las medidas digamos, de viaje
y tránsito internacional también están muy condicionadas. Y lo dejo aquí, creo que me pasa un minuto. Excelente, Aspea. Muchísimas gracias por tu intervención. Si os parece, el pequeño turno de preguntas que teníamos inmediatamente después de las intervenciones, lo vamos a pasar al final, porque así podemos recuperar un poquito el tiempo que se nos ha ido un poquitín, ¿vale? Perdonadme, si en mi caso lo podemos hacer ahora por cuestiones de conciliación, os lo agradecería muchísimo. Entonces son razones de fuerza mayor. Si hay alguna pregunta, pero sí que os pido muchísima brevedad y quizás a lo mejor dar paso a una pregunta, ¿vale? Para no extendernos demasiado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo. ¿Se me escucha? Sí. Aiza, enhorabuena. Me ha encantado Una pregunta muy rápida. ¿Cómo mide la calidad de los pinchos el gobierno o la autonomía? Esa última diapositiva que has puesto de los pinchos. Sí. Comentaba. ¿La de las chicas? No, la de un periódico. Que decía, el gobierno va a intentar, o la autonomía, o la ciudad. Era el Donostia pone coto a los malos pinchos, es la ciudad. ¿Cómo lo hacen? Pues han creado un instituto del pincho que se supone valida los establecimientos, digamos, de calidad. Lo que queda por ver es hasta qué punto él o la turista, digamos, de a pie conoce esto. Esto, digamos, el Instituto del Pincho surge porque de unos años para aquí, de hace igual unos 5 o 10 años, ha habido unos grandes cambios en transformaciones del panorama hostelero en la parte vieja de San Sebastián, un gran incremento de precios también. Y paralelamente el fenómeno de los pinchos se ha generalizado, ya no es una cosa exclusivamente de la ciudad, sino que también pues, otras ciudades en el País Vasco y fuera del País Vasco también ofrecen pinchos, muchas veces de mejor calidad, más baratos, y todo esto pues, se ha reflejado sobre todo en las redes sociales a través de diferentes plataformas, etc. Entonces ha sido una medida pensada, digamos, para contrarrestar este fenómeno, pero esto también supone una institucionalización del pincho y de la gastronomía también. Gracias, mi amable. Pues muchísimas gracias, Aspea, y continuamos con la siguiente comunicación. Vale. Gastronomía, un estudio de la comida, el servicio y el ambiente en restaurantes tradicionales, el caso de Córdoba, Ricardo Hernández y Virginia Navajas de la Universidad de Córdoba. Adelante, Ricardo. Bueno, buenos días. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si me deja. Si no. Escritorio. A ver, ¿qué pasa aquí? Porque aquí. Bueno, son los problemas del directo. Ahora. Perfecto. Bueno, pues estupendo. Bueno, voy a tener que ir rápido, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? La presentación, esta es una investigación que está en marcha, le quedan ya los últimos flecos y me la he querido traer para presentarla, para ver y para rodarla, ¿no? Que es lo que se trata. Lo hago con Virginia Navajas, que quien ha hecho realmente la parte metodológica, y yo he hecho la idea, la introducción, resultados, conclusiones. El marco teórico y la metodología, pues voy a ir muy rápido porque primero no hay tiempo y luego no es momento ahora mismo para pararnos en este tema. Bueno, se podría llamar la gastronomía, un estudio de la comida y servicio en restaurantes tradicionales, o la lealtad en restaurantes tradicionales, que es lo que me interesaba a mí estudiar. Bueno, como una primera introducción, ¿qué es gastronomía? Bueno, pues podemos recurrir a la Real Academia Española, ¿no? Como el arte de preparar una buena comida. ¿Qué es gastronomía tradicional? Bueno, pues el arte de preparar una buena comida tradicional usando determinadas técnicas ancestrales y la compra de las materias primas basadas en alimentos locales. ¿De acuerdo? Bueno, el concepto de gastronomía es mucho más amplio. De hecho,
Adrián en el último libro que ha sacado de qué es comer, ya decía, bueno, en realidad la gastronomía incluye todo lo que sea un concepto en torno a preparar una buena comida, ¿no? Y por último, restaurante tradicional, que es donde se sirve la comida tradicional, ¿de acuerdo? Algunos autores, o sea, la mayoría de los autores, ahí tienen algunos, Campbell, Frank Lang, principalmente basan que sea materias primas locales unidos a la realización de las recetas transmitidas de generación en generación, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué es interesante? ¿Por qué hacemos este estudio de la gastronomía tradicional en cuanto a materia de lealtad? Por tres motivos principalmente. Primero, por la gestión de restaurantes. O sea, en primer lugar, la comida, el servicio junto al ambiente del restaurante, lo que yo estoy llamando en esta investigación gastronomía, son tres factores básicos para una correcta gestión del restaurante. Cuando yo hablo de gestión del restaurante, hablo de satisfacción del cliente y ganar dinero, rentabilidad del propio negocio. Segundo, por el turismo gastronómico. Bueno, si el turismo gastronómico, uno de los pilares es la gastronomía tradicional, tenemos que estudiar, y es nuestra obligación estudiar la gastronomía tradicional con valores como la lealtad. Y por último, hay que poner en valor la cocina tradicional. Es una cosa tan simple, un detalle, pero hay que ponerlo. Y hay por dos motivos principalmente. El económico, porque usa materias primas de cercanía, por tanto, mi región agraria, local, la provincia se va a beneficiar, en este caso la provincia de Córdoba, en otro será la provincia de la que toque, y por otro lado, por la conservación propia de la cultura de la región. Es decir, destacar rescate de recetas tradicionales, uso y costumbres, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las siguientes preguntas y por qué vino? Bueno, la primera, la gastronomía tradicional, ¿en qué medida influye la satisfacción del turista cliente? ¿La gastronomía en el restaurante de comida tradicional influye en la satisfacción del destino? Es decir, alguien que viene a comer ¿influye en la satisfacción del propio destino? Y por último, una de las preguntas, bueno, un restaurante de comida tradicional, ¿aporta lealtad en el caso de conseguir la satisfacción? Esto no se ve bien. Vamos a ver si lo puedo poner aquí, más chiquito. Okay. Bueno, ¿dónde el caso de estudio? Vamos bien, ¿no? Va. Córdoba, para los que sean de fuera de España, bueno, pues región del sur, la región más del sur de Europa, nosotros nos encontramos ciudad de interior, muy bien comunicada con Madrid, con Guipúzcoa, estamos muy cerca de todo. Y tradicionalmente un paso de cultura, ¿vale? Bueno, en el aspecto gastronómico, ¿por qué destaca Córdoba? Primero, tenemos 7 denominaciones de origen protegidas, jamón de ibérico de los Pedroches, 4 de aceite de oliva, 1 de Montilla y 1 de vinagre. Somos la región que tiene más denominaciones de origen protegidas en el sur de España. Tenemos, aparte de las denominaciones protegidas, tenemos una provincia muy rica, con más de 50 municipios, y cada uno de ellos tiene una materia prima muy singular. Ejemplo, un ajo de Montalbán, el membrillo de Puente Genil, lo que es la carne de cerdo ibérico del norte de la provincia, de Pozo Blanco, y tenemos un fuerte potencial en queso, tanto en el sur de la provincia como en el norte. Tenemos las versiones tradicionales y, como he dicho, Córdoba ha sido a lo largo del tiempo colonizada por distintas civilizaciones, desde árabes, judíos, cristianos, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos platos tradicionales con origen sefardí. Ejemplo, las berenjenas con miel. O platos tradicionales de origen árabe. Paletilla de cordero en la miel, o un bacalao a la canela, o la albóndiga. Ustedes dirán, oiga, las albóndigas están en toda España. Sí, pero bueno, nosotros hemos seguido determinadas recetas de acuerdo a los árabes. Y luego tenemos platos reconocidos a nivel nacional, como puede ser el salmorejo cordobés, que es propio, o un rabo de toro. Tienen ustedes que ver el concepto. Tenemos una rica gastronomía y luego 4 inscripciones en el Patrimonio Mundial de la Humanidad. Con lo cual se hace una mezcla muy curiosa y muy potente. Tenemos gastronomía y patrimonio. ¿De acuerdo? Pues aquí es el estudio, ¿vale? Bueno, pasamos una serie de encuestas que las abrevio, fueron durante el mes de diciembre a la puerta de los restaurantes tradicionales en el casco histórico de Córdoba y preguntamos una batería de unas 25 preguntas sobre la experiencia gastronómica en restaurantes tradicionales. ¿De acuerdo? Aplicamos un modelo de análisis de ecuaciones estructurales. En base a las preguntas que yo le he estado diciendo al principio, aquí.
Hicimos una serie de hipótesis, aquí las tienen, es un modelo de ecuaciones estructurales, ¿vale? La gastronomía, ¿cómo me afecta la satisfacción? La satisfacción del turista en los restaurantes tradicionales tiene relación significativa con la satisfacción con el destino, este constructo. El tercero, la satisfacción del restaurante con la lealtad del restaurante, es decir, si yo salgo satisfecho, yo volveré a repetir y recomendaré, que es lo que me interesa en los destinos. La número 4, bueno, la lealtad del restaurante con la lealtad del destino, es decir, si yo soy, entre comillas, fanático de un restaurante de su ciudad, pues también seré fanático de la ciudad, no lo sé, lo comprobaremos. La satisfacción del destino tiene una relación positiva con la lealtad del destino. ¿Sí? Voy muy rápido y si quieren ustedes luego me preguntan. Bueno, pues esto es el análisis bivariante, donde vemos el 43% mujeres, hombres, el 57% mujeres. ¿De acuerdo? En la mayoría, el 55% eran con estudios universitarios. Los primeros resultados del bivariante, esto sí me lo he traído aparte para que ustedes lo vieran. Esto eran preguntas sobre la experiencia gastronómica en el restaurante en concreto. Hicimos muchos restaurantes, fíjense ustedes, esto es un de 1 sobre 10. Lo que más valoraron de los restaurantes tradicionales, lógicamente, parece de perogrullo, pero así vuelve a salir. La comida, el servicio y en tercer lugar el ambiente, quedando en cuarto lugar la ubicación. Preguntábamos también sobre la notoriedad, porque digo, a ver si la marca influye sobre la comida, parece ser que no. Y también preguntábamos sobre la implicación, lo cual en Córdoba, en este caso, nos dieron una implicación de 8 puntos. ¿De acuerdo? Bueno, esto me lo voy a saltar. Esto simplemente es la validación del modelo de ecuaciones estructurales, donde se evaluó la fiabilidad y validez, ese uso validado convergente, discriminante, y llegamos al bootstrapping, que simplemente es los resultados de la hipótesis que yo he estado nombrando. Entonces, nos vamos directamente a las conclusiones y las vamos comentando. De todas las hipótesis, en principio fueron 3 las que nos salieron positivas y las comento, ¿vale? Primera, hay una relación significativa entre la gastronomía y la satisfacción con el restaurante tradicional. Es decir, que cuando el comensal percibe y vive en superlativos factores individuales como la comida, el servicio y el ambiente junto a singularidades propias de la gastronomía tradicional, la satisfacción con el restaurante incrementa. Bueno, y esto me parece muy bien, pero ejemplos prácticos, ¿para qué me sirve? Pues en primer lugar, porque para los gestores del restaurante, para los que son los gerentes, maîtres, jefes de cocina, no se nos olvide que la comida en sí misma es lo más valorado, pero no es suficiente. Tenemos servicio, organización, ambiente. En un restaurante tradicional eso es importante para conseguir la satisfacción. Y la segunda hipótesis que se cumplió, que hay una relación significativa y positiva entre la satisfacción con el restaurante tradicional y la satisfacción con el destino. Es decir, que cuando el comensal experimenta una satisfacción en el propio restaurante tradicional, se ve beneficiado el destino, puesto que traslada esa satisfacción a la propia ciudad. Fíjense qué cosas más, igual lo intuíamos, pero está aquí. Estos efectos prácticos, ¿para qué sirve? Para fomentar distintas actividades después de una rica gastronomía. Si tú tienes una buena experiencia gastronómica, es muy interesante luego llevar a los comensales a ver determinados patrimonios, por ejemplo. Y se lo ponía, o para eso haga usted el ejemplo de Cáceres, pero bueno, vamos. El número 4. Hay una relación significativa y positiva entre la lealtad al restaurante con el destino. Es decir, cuando se prevé una visita, tanto por recomendación o la propia repetición del restaurante tradicional, la propia lealtad del restaurante se transmite al destino. Cosa lógica, ¿no? Si el restaurante está en Córdoba y yo soy muy leal a ese restaurante, pues se transmite al destino. Y esto, y enlaza con la presentación anterior, aquí es donde entran los gestores de la ciudad, lo que son las administraciones públicas, porque ellos tienen que velar por tener una calidad mínima en los restaurantes tradicionales. Y le pongo el ejemplo, tiene que haber un buen salmorejo cordobés. Si yo estoy viendo salmorejo cordobés como plato típico de Córdoba, tiene que ser el mejor salmorejo que se hayan comido ustedes en toda España. Eso es lo que hace diferenciar unas ciudades desde el punto de vista gastronómico de otras. La última es una relación significativa y positiva entre la satisfacción en el restaurante y la lealtad con el restaurante del destino. Es decir, los gestores del restaurante deben ofrecer por conocer la satisfacción del comensal, puesto que influye directamente en la actitud o deseo de repetir. Esto que parece tan sencillo y tan básico, se nos olvida en los restaurantes tradicionales cuando antes en el 2019, que no lo he dicho, pero la encuesta fue en diciembre de 2019,
el casco histórico de Córdoba, el de Cáceres o el de San Sebastián estaban llenos de turistas. Entonces, hay veces que se nos olvida este. Y si se nos olvida, estamos haciendo un daño irreparable tanto al destino como al propio restaurante. ¿De acuerdo? Y simplemente por finalizar, bueno, se verificaron estas 4 hipótesis, estamos trabajando en las otras 2 y tal como se ha puesto en manifiesto en los resultados, existen valores únicos que son percibidos por el turista y visitante tras la degustación de platos tradicionales en el restaurante. Estos platos únicos, ¿qué es lo que nos dijeron los turistas? Bueno, no solamente la comida, muy bien, pero es que yo quiero una recepción en el servicio de restaurante, explicaciones de determinados platos tradicionales. Cuando decía explicaciones, decían, oiga, que no quiere usted que esté 10 minutos explicándome un plato, que yo quiero cortas, contundentes y que me llene de orgullo lo que me estoy comiendo porque sé que es de una cultura anterior. Y poco más, yo simplemente despedirme y a su disposición. Aquí abajo pongo mi correo electrónico por si quieren cualquier cosa y invitarles a Córdoba, donde desgraciadamente ahora mismo pues estamos pasando lo que estamos pasando, pero que ya hay muchos restaurantes tradicionales que están abriendo. Entonces, y es una ciudad muy segura en ese aspecto. Entonces, invitarlos a todos los que me están oyendo. Ricardo, pues muchísimas gracias por el ejercicio de síntesis. Se agradece tanto a Expea como a ti. Os agradezco pues, haber sintetizado vuestras exposiciones porque desde luego pues, hay investigaciones que nos llevan muchísimo más tiempo profundizar en ellas. De verdad que se agradece el ejercicio de síntesis y vamos a dar paso a... Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si puede ser breve, para Ricardo. Sin problema, este es mi correo, ¿de acuerdo? Vale, excelente, pues si nadie tiene ninguna pregunta, daríamos paso a la siguiente ponente, que ya sería presencial, sería Manuel Alvarenga dos Nascimento y su ponencia Proveedores locales y restaurantes sostenibles en Barcelona, identidad y sostenibilidad en la comida local. Sí, entiendo que te tienes que... Entiendo que te tienes que poner aquí y la exposición que harías desde aquí y abriendo tu PowerPoint. No sé si lo tienes a mano. Sí, abajo. Pero hay que poner la cámara aquí para mí o algo. No sé si lo... ¿Hoy? No sé si lo están escuchando. ¿Qué hago? Porque yo no, en un principio... ¿Sí? Solo voy pasando por aquí. Sí. Bueno,
Buenos días. Entonces el trabajo se llama Restaurantes Sostenibles en Barcelona, Identidad y Sostenibilidad en la Cocina Local. Bueno, es una investigación que aún no está finalizada, la estoy haciendo en ese momento, está sobre la mitad. Y bueno, los caminos de la sostenibilidad todavía se están construyendo. No es algo que ya se ha alcanzado socialmente, totalmente, sino que es un proceso que está en curso. Se trata más que nada de repensar la relación del hombre con su entorno natural. Y los restaurantes sostenibles tienen que cumplir muchos aspectos para lograr una restauración sostenible, como la buena gestión de la basura, evitar el despilfarro, reducir o eliminar el plástico, ahorrar la energía, entre muchos otros. Son aspectos materiales fundamentales para garantizar la protección del medio ambiente y los recursos naturales para las próximas generaciones. Pero hay aspectos abstractos cruciales para la construcción de una sociedad más sostenible. Las relaciones étnico-identitarias, la pertenencia, los valores, las representaciones, los significados y la visión del mundo son algunas cuestiones relevantes para la sostenibilidad. Estos son algunos de los aspectos que confieren tantas variaciones sobre la manera de percibir y practicar la sostenibilidad en varias partes del mundo. En la práctica, el concepto de sostenibilidad gana diferentes interpretaciones, influenciados también por aspectos culturales y étnicos identitarios. En un restaurante sostenible es crucial la selección de los ingredientes. Entendemos que en un restaurante no puede ser sostenible si no selecciona el alimento sostenible como ingrediente. Y el alimento sostenible está producido por productores que tienen una vida digna con su trabajo, que utilizan métodos de cultivos armónicos con el medio ambiente y que conservan sus características organolépticas y nutricionales naturales. O sea, el alimento sostenible es fruto de relaciones sociales sostenibles. Y estas relaciones sociales están permeadas por valores identitarios, simbólicos y étnicos. Estos valores influyen en la selección de los ingredientes. Por lo tanto, los valores y la visión del mundo del chef son aspectos clave para la selección de los ingredientes y, en consecuencia, cumplen una importante función para la existencia de los restaurantes sostenibles. El chef que tenga una comprensión más amplia sobre el alimento sabrá valorar los ingredientes sostenibles y sabrá establecer, y eso es muy importante, relaciones comerciales justas con los productores de esos ingredientes. La identidad son aspectos clave para la decisión por estos ingredientes. Y si no nos sentimos parte, si no pertenecemos, no tenemos la motivación para preservar, para establecer esas relaciones comerciales, bueno, entonces la identidad es, por lo tanto, un importante aspecto de análisis sobre el restaurante sostenible. Barcelona es una ciudad particularmente interesante para pensar la identidad de la cocina y lo que es local, justamente por la existencia de referencias culturales de distintos lugares y también por tener una cultura que busca preservar fuertemente la identidad del país. En Barcelona hay una enorme cantidad de inputs en la vida cotidiana de los chefs, técnicas, ingredientes, recetas. Se trata de un contexto singular para discutir la identidad de la cocina con los arreglos y negociaciones que involucran la apropiación de tantas influencias étnicas provenientes de diferentes culturas que coexisten en la ciudad. En ese contexto, el chef, su visión de mundo, sus valores, su manera de percibir el alimento cumple un papel clave a la hora de seleccionar el ingrediente. El chef que se preocupa con los orígenes de los alimentos sabrá percibir de manera holística a su cocina y a la manera como los ingredientes fueron producidos, o sea, como dos aspectos muy relacionados. Por otro lado, también es fundamental establecer relaciones de proximidad con esos productores, lo que incluye también aprender con ellos. Barcelona es una ciudad donde hay muchos productores locales capaces de proveer estos restaurantes. Los restaurantes sostenibles son también importantes actores sociales para crear un mercado
sobre los restaurantes, sobre la selección de los restaurantes que se están estudiando, usamos la guía Slow Food 2020. El movimiento global Slow Food tiene una estrategia de trabajar con personas del lugar donde se infiere. Son estas personas que hacen el movimiento local y le aportan tanta riqueza cultural. Conocen la realidad local de los restaurantes y de los productores. Además, el movimiento sigue su filosofía, que se concentra en los criterios buenos, limpios y justos, y son conserva sus características organolépticas y nutricionales, es producido de manera armónica con el medio ambiente y por pequeños productores que puedan vivir dignamente de su trabajo. Bueno, fueron seleccionados 4 restaurantes de entre los 2020. En estos restaurantes, más de usan ingredientes autoproducidos de origen local y artesanales y forman parte de la cultura del territorio. El primer restaurante que voy a presentar se llama Somos Rosto y está en la Barceloneta, en el barrio de la Barceloneta. Ellos se presentan como: somos locales, somos slow food, amamos y cuidamos de nuestra cocina desde el origen. Ellos cocinan las verduras de su huerto, que es un huerto biodinámica. Y el agricultor hace parte de la plantilla del restaurante. Ellos usan pescados y mariscos directos de las barcas de la lonja de la Barceloneta, productos ecológicos y artesanos de pequeños productores, vinos naturales sin filtrar, sin clarificar y con levaduras autóctonas, y usan productos de temporada. Además, escogen semillas sin modificarlas, recuperan frutos autóctonos, cultivan nuevos productos, es un verdadero laboratorio ese huerto. Cultivan y aprenden sobre los productos constantemente y respetan, claro, el ritmo de las estaciones. Es un restaurante muy innovador, está todo el tiempo experimentando. Esta es una foto de un plato que es una berenjena en caldo de miso de guisante negro, galletas de tinta de calamar y foie gras de rape con flores. Entonces hay ingredientes ahí muy típicos del lugar, pero también se mezclan con técnicas de otras partes. Aquí otra vez la salchicha de bonito, que es la butifarra, pero está hecha con bonito. Y el puré de blat de moro de Skairat, que es una variedad de maíz local del Pirineo, y caldo de pisto con algas. Entonces, más una vez, vamos viendo mezclas ahí culturales en sus recetas. El segundo restaurante es Mari Moreno. Es un restaurante con un rasgo muy familiar. Está en Sant Boi de Llobregat. La prioridad del chef Albert Mandiola es trabajar con productos de proximidad. Abrió el restaurante con ese intuito. Es un gran defensor de los productos del Parque Agrario del Baix Llobregat y de los pequeños productores. Formula su cocina a partir de los productos que consigue obtener en el entorno. Hace cocina de reaprovechamiento con los productos del Parque Agrario, como el pollo de pota blava. El restaurante está ubicado en el barrio de su infancia, y él pasa las vacaciones de infancia en Delta del Ebro, que en su opinión es una zona riquísima en productos de río, de mar, de huerto, de casa. Él usa los arroces del arrozal del Ebro, que tiene una cultura de arroz, del molino de Rafalet, que es un molino muy tradicional. Y esos productos le recuerdan mucho su infancia y él se identifica totalmente con esos productos. Y hay también vínculos afectivos fuertes con la zona por la abuela que ahí vivía. Aquí es una foto del arroz con alitas de pollo, todos productos locales. Aquí ya es un tataki de bonito rojo. O sea, él puso una técnica japonesa hecha con pescado local, directo del barco al restaurante. El tercer restaurante es el Mercader de Champla, que está en el corazón de Champla barcelonés. Se presenta como un restaurante de cocina catalana tradicional, ecológica, kilómetro cero. Priorizan productos de la agricultura cercana y ecológica. Recuperan productos de la Arca del Gusto, que es un proyecto del Slow Food. Usan pescados capturados de forma sostenible.
como por ejemplo el calamar de potera, que es una técnica que no da en el fondo del mar. El bonito viene de la costa catalana, el pollo viene de la Torre del Elbul, de Tremp, legumbres de temporada, arroz también del Delta del Ebro, los platos varían de acuerdo con las estaciones. Ellos también tienen un huerto propio, un huerto ecológico muy cerquita, que está en el Parque de la Collserola. Sirven secallón ecológica, kilómetro cero, anchoas de la Escala, aceitunas de Garrigues, ibéricos de Mellá, butifarra eco con judías de ganché, fricandó y ensalada de bonitos escabechados. Son todos ingredientes y platos muy típicos. Aquí la foto de la butifarra con las judías del ganché. Y aquí el calamar de potera. Esa es la frente del restaurante. Y el cuarto restaurante se llama Sergi de Mellá. Se presenta como cocina catalana sencilla, 100% proximidad. El chef Sergi se siente hijo de Vilanova de Mellá, que está en Lleida, se identifica con ese lugar, por eso su nombre profesional es Sergi de Mellá, así como el nombre de su restaurante que está cerrado por la pandemia, pero es un cocinero con amplia experiencia y gran inserción y conexión con los proveedores locales de Barcelona. Para él, el negocio, el restaurante, la gastronomía, todo eso lo ve como un estilo de vida y propone la corresponsabilidad de los productores con los productores respecto a los riesgos de la producción, principalmente. Sus familiares tenían un restaurante y creció en ese ambiente. Sus abuelos de Vilanova de Mellá le transmitieron amor a la tierra, territorio, seleccionar los mejores productos y obtener los mejores aromas, sabores y texturas. Sergi afirma que hoy tenemos un modelo agrícola y gastronómico que están separados y él propone un cambio radical bajo un abordaje holístico que une estos dos ámbitos. Aquí es la foto de un suquet que es muy típico de Cataluña. Aquí ya vemos un maqui con gamba roja, atún rojo, dorada salvaje y fruta del río, todos locales. Y aquí también un tajín que viene de receta de Marruecos, pero hecho con cordero, pollo, verduras y tocino del local. Bueno, esa es la presentación de hoy. Muchas gracias. Pues excelente, Manuela, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, tanto online como aquí, y si no, pasaríamos a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, Manuela. Muy interesante. Un segundo. Vamos a ver si somos capaces de... Sí. ¿Me puedes echar una mano con la siguiente? Ahora nos tendremos que ir a una que está en el escritorio. Una carpeta. ¿Cuál? ¿Esa? Vale. Te presento el... ¿Está mal? ¿Está bien? Sí, estaba metiendo...
Bueno, pues muchísimas gracias, Manuela. Y continuamos con la siguiente ponencia, en este caso a cargo de Francisco Longo Polo, Isabel Longo Polo y Lorenzo Mariano Juárez, Arquitectura y Sostenibilidad, Tendencias y Desafíos en los Restaurantes y Ciudades de hoy y mañana. Y a continuación, también por los mismos autores, Arquitectura y Restauración Sostenible, Usos Turísticos de un Patrimonio Emergente. Bueno. ¿Cómo voy para atrás? Vale, sí. Bueno, pues buenos días. Voy a hablar de toda la gastronomía y a los restaurantes, sobre todo también a las ciudades en la situación que estamos actualmente y por dónde va, digamos, el urbanismo y de la mano del desarrollo sostenible, como no puede ser de otra forma. Para ello quisiera contextualizar un poco y a ver si puedo decir esto. Bueno, comentaros que el momento en que nos encontramos, el urbanismo se ha transformado de una manera bastante evidente debido a tres circunstancias, digamos, bastante. Por un lado, el cambio climático, que puede ser en este entorno el más antiguo, ya se empezó a hablar de él sobre 1970. Luego, la sociedad hiperconectada, que también a partir de los de redes de internet, de la conexión global de un modo más eficiente, y la última sobrellevada, el entorno urbano predominante, que esta ha tenido lugar en el año 2008 y supone un cambio de paradigma porque es en la que hay más gente o más habitantes habitando las ciudades que en el entorno rural. Eso significa que las ciudades necesitan disponer unos mecanismos de cambio que anteriormente no los tenían, porque no tenían. Entonces, con estos tres ingredientes, digamos, es lo que se está, o cómo el urbanismo está respondiendo. Para ello, fruto de todo ello y de la red de redes que se está realizando, sobre todo en compartir esa experiencia, ¿no? Y atender esos problemas globales, digámoslo, pensándolo a esa escala global y luego intentar que esos urbanismos, llamémoslo así, lleguen a la escala local para que se puedan ejecutar. Para eso en el año 15, bueno, está la Agenda 2021, ya 2030 y recientemente, en el año 2016, la nueva Agenda Urbana, la Declaración de Quito. A esta declaración se adhieren la mayoría de países del mundo, entre ellos España, y necesitan, digamos que es el medio de disponer el desarrollo del ODS número 11, pero también ODS número 11 son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el 11 de Ciudad Sostenible. Para ello, España tendría que adherirse o implementar esa nueva agenda urbana en su territorio. Para ello, lo logra a través de su plan de implementación, pero que suele o se basa en la agenda urbana española y en la economía circular. Otro tipo de urbanismo global que nos llega esta vez más enfocado desde Europa. La agenda urbana española, como documento, es un documento estratégico, es decir, no es normativo, puesto que lo que intenta es llegar a desplegarse en el territorio, pero claro, en ese despliegue no puede imponer, porque requiere un estudio pormenorizado de las condiciones de ciudad
agenda urbana española que ya está vigente, se parte de un diagnóstico de la realidad urbana, se apuesta por un modelo urbano determinado, que España tiene bastante que decir, el modelo compacto, el modelo mediterráneo, y a partir de él establece un marco estratégico en el que todos los participantes puedan, digamos, escoger sus objetivos a la carta y empezar a realizar, a implementar ese urbanismo global, ¿no?, que venía de Quito, recordemos. Para ello, digamos, bueno, lo que habíamos comentado, que sobre todo se basa en el ODS número 11, aunque están vinculados muchos más, muchos de los 17 objetivos, y esa agenda urbana establece 10 objetivos estratégicos. Estos son los 10 objetivos estratégicos que parten de ese diagnóstico y que establece, pues, que son tales como ordenar el territorio, hacer un uso racional, evitar la dispersión urbana, revitalizar la ciudad existente, prevenir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia, sostenibilidad de los recursos y favorecer la economía circular, favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, fomentar la cohesión y buscar la equidad, impulsar y favorecer la economía urbana. Creo que este tendría mucho que ver con la gastronomía y con justo también lo que la ponente anterior estaba exponiendo, garantizar el acceso a la vivienda, mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza y liderar y fomentar la innovación digital. Estos 10 objetivos estratégicos, a su vez, se despliegan en otros 30 objetivos específicos. Y la mayor novedad que plantea la agenda urbana es el establecimiento de indicadores, es decir, que podamos medir y comprobar realmente si estamos haciendo bien las cosas o si no. Esta cuestión hasta ahora era bastante, aunque se usaba en el urbanismo, digamos, universitario, es verdad que todavía no ha saltado al urbanismo técnico-jurídico, ¿no? Y esta es una manera de, por lo menos, dar una indicación. Esta es una tabla de resumen en que se indican los distintos indicadores de los 10 objetivos que mencioné antes, que establece la Agenda Urbana Española, y el que yo creo que sí, hacia el tema del Congreso, sería impulsar o favorecer la economía urbana y entre estos dos, bueno, pues se vería la de fomentar el turismo sostenible y calidad de los sectores de clave local. La idea es que cada ciudad, cada entorno, incluso la Universidad de Extremadura, si decide hacer algún estudio o cómo, digamos, adherirse a esos objetivos de desarrollo, tendría que implementar, digamos, estos indicadores. ¿Vale? Bueno, eso es lo que, digamos, a efectos no normativos existe en la materia urbanística. Ahora quería centrarme en lo que son las tendencias, es decir, en cómo ya en un entorno normativo se va a materializar la iniciativa gastronómica, ¿no? Entonces, ahora se pone que va, igual que el anterior iba de lo global a lo local, ahora tenemos un montón de normativas de diversa índole que hay que poner en orden, digamos, para materializar esa iniciativa gastronómica. Pero no eso, sino que también, o quizás más importante, la creación de una idea arquitectónica que acompañe a ese restaurante, a ese nuevo negocio, a esa nueva idea gastronómica, a llegar a buen pie. Para ello tenemos pues toda la normativa en la parte de abajo, que es el RITE, el CTE, los instrumentos urbanísticos de accesibilidad, que para que vean están sufriendo una renovación total. O sea, hoy justo entra el Código Técnico de la Edificación a ser las últimas innovaciones que se han llevado a cabo a él. El RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, también lo mejor se innovó en el año 2018, accesibilidad también en el año 2018. Los instrumentos urbanísticos de escala más local, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cáceres, está en revisión el plan especial que debe de aplicación al conjunto histórico, o sea que está en continua ebullición. Ahora, digamos que a través del arquitecto se van poniendo, arquitecto y lógicamente el propietario,
o el promotor de la oferta gastronómica se empieza a poner el pie a ese proyecto. Como algunos ejemplos, bueno, perdón, me había puesto últimamente también muy en boga la normativa sanitaria. Por ejemplo, a través de la pandemia no existe por ahora normativa más que los decretos que prohíben tanto por ciento de ocupación de determinado establecimiento. No obstante, no sé si habrá en ese sentido algún tipo de innovación. Desde aquí abogo a que no, ya que es complicado legislar de una manera común en tiempos extraordinarios, ¿no? O sea que sería un poco desproporcionado, pero quizás cabría alguna actualización. Bueno, pues como ejemplo que me he encontrado, me ha parecido muy novedoso, son nuevas estrategias, o es una guía para los restaurantes que se hizo por el equipo Mass Design Group, y bueno, me parece bastante interesante en cómo esa adaptación de los restaurantes que tienen pudieran darle alternativas para poder sobrellevar esta cuestión esta cuestión de la pandemia. Para ello, por ejemplo, empieza a ordenar o materializar la ocupación de dominio público, cuestión que, si es cierto que es necesaria en estos momentos, también deberíamos tomarla con la cautela que merece, puesto que la vía pública está para otras cuestiones, ¿no?, que también deben convivir, ¿no?, o por lo menos no se deben sentir desplazadas por la ocupación de este tipo de negocios. A raíz también de la pandemia, pues han surgido estas otras tendencias como esas terrazas individuales incluso aisladas, que me parece incluso que podría hasta mantenerse, ¿no?, después de la pandemia. O los micromercados de barrio, o sea, otras cuestiones es verdad que pueden ser más propios de otras latitudes, pero a lo mejor nosotros también deberíamos implementar estos micromercados y tal, y al final íbamos todos al mismo centro comercial a comprar, un mismo sistema de ventilación, no sé. Quizás eso sí que se le podría dar una vuelta, o dar más facilidades a esos productores locales, con más seguridad. Este es un ejemplo de un proyecto de arquitecto Andrés Jaque, restaurante Run 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 se llama, en Madrid, y me parece muy interesante cómo concibe el restaurante como un invernadero en el que en el mismo se van creando gran parte de los ingredientes que se consumen. O sea, si ven la parte de arriba de la foto de la izquierda, aquí, pues es la estructura de un invernadero en la que se van generando pues esos restaurantes y tal. Esto es, digamos, la concepción de una idea, un arquitecto que quiera llevarlo a cabo y un promotor que esté convencido, ¿no? O sea, que esas dos partes siempre deben estar. Pero bueno, la normativa urbanística debería ir o prever o facilitar esta implantación, ¿no? Esa es mi primera intervención. Bueno, perdón, me queda una. Nada, desafíos. Me parecía muy pretencioso decir los desafíos que puede llegar de todo lo que hemos hablado. Me interesaría o me gustaría quedarme con que creo que la idea globalmente y actuar localmente no la deberíamos perder, ¿no? Sobre todo en estos desafíos comunes, ¿no? O sea, el cambio climático, la estrategia de sostenible, o sea, de nada vale que lo intentemos hacer en España, digamos, y en no lo intenten. O sea, que creo que esa idea sí que se debe mantener. Conseguir esa sostenibilidad o que la sociedad entienda esa globalidad y esa conciencia local, pues creo muy interesante y creo que debe ser un camino, por lo menos para ir educando, ¿no? Nada más. Muchas gracias.
Esto está en negro. Ahí, un tachín. No sé cómo darle esto. A ver si lo puedo. Para ponerla. O sea, está Ahí detrás. esta y esta. Sí, esta, sí. Gracias. Ay, me ha puesto bien. No. Quita. Aquí no le está. Ese está bien, ¿no? Ese sí. Ahí. Bueno, voy a continuar, si te parece, Luis, ¿no? Ya de Sí, seguido, por y luego supuesto. si queréis las preguntas las hacemos Sí, a última sí, instancia. brevemente, porque tenemos ahora una nueva incorporación. Vale, intento ser más breve y llegar. Bueno, en este otro punto quisiera ser ya un poco más técnico. Bueno, el otro punto sí que había sido muy hasta el punto del proyecto arquitectónico. Ahora quería analizar otro contexto que sería la cuestión particular de Cáceres, ¿no? De esa regulación de usos turísticos en el patrimonio emergente cacereño. El contexto, bueno, pues el caso extremeño, este es un poco, me gusta mucho esta imagen porque hace relevancia de donde estamos, ¿no? O sea, Cáceres es este punto de aquí y arroja, bueno, el total de la comunidad autónoma tiene 1 millón y poco de habitantes, 40.000 kilómetros cuadrados, o sea, en torno del 2% de la población de España, el 8% de la extensión de España, y arroja unas densidades pues bastante bajas, mucho más bajas que la media de España, que suele ser 92 habitantes kilómetros cuadrados. Cáceres tiene 20 habitantes kilómetros cuadrados. Europa tiene 115, o sea que para que veamos un poco dónde estamos. Esta cuestión es importante en el hecho urbanístico y también en el tema del patrimonio, porque es verdad que esa digamos, poca densidad o haber sido un territorio poco transitado, poco transformado durante el tiempo, ha llevado como paradoja pues, que seamos la ciudad patrimonio de la humanidad con un casco histórico casi intacto, ¿no? O sea, que no ha sufrido una transformación grande. Para ello, Cáceres es el principal foco de la comunidad desde el punto de vista turístico, de ese patrimonio, digamos, emergente, y luego tiene todas estas son declaraciones patrimonio de la humanidad. Mérida Conjunto Arqueológico en el 93, junto con Guadalupe, Monfragüe, Reserva Biosfera en el 2003, Geoparque Villorca y Bora en el 2011, Tajo Internacional en el 2016. O sea que tenemos un importante patrimonio que es susceptible de ponerse en funcionamiento desde el punto de vista turístico y que creo que es un valor muy a tener en cuenta. ¿Cómo desplegamos su uso turístico desde el punto de vista técnico? Nos encontramos con la LOTUS. LOTUS es la Ley de Ordenación Territorial y Urbanismo Sostenible de Extremadura. Como habíamos comentado, esa LOTUS está aprobada en diciembre de 2018 y se puso en vigor en junio del año pasado. O sea, realmente no la tenemos bastante... Creo que es una herramienta muy, muy novedosa en el sentido de trasladar esos objetivos que habíamos hablado antes del desarrollo sostenible de la nueva agenda urbana, ¿no? Como concepto, pues, lo que decíamos, hace un cambio de un cambio en Extremadura con respecto al concepto de desarrollo sostenible, introduce esos criterios de ordenación sostenible a través del artículo 10, importante papel de los indicadores de sostenibilidad que comentábamos antes, que era una cuestión muy innovadora, hace también una lectura muy acertada del territorio en Extremadura, estableciendo núcleos de base de menos de 5.000 habitantes y núcleos de relevancia territorial de más de 5.000, y también una nueva definición del suelo no urbanizable, que empieza a ser la
situación básica del suelo rústico, ¿no? Dándole el valor que creo que tiene. Bueno, los criterios de ordenación sostenible, el artículo 10 trata de implementar esos tipos de objetivos de desarrollo sostenible. Ha hablado de sostenibilidad, movilidad, accesibilidad, conservación de patrimonio cultural, eficiencia energética, incluso la perspectiva de género, y todo fomentado por la participación ciudadana no entendida como la información pública de los instrumentos de ordenación urbanística, sino el realizar las normas junto con los ciudadanos, ¿no? Bueno, la estructura, por mencionar un poco, esta es una tabla que relaciona esos objetivos específicos con los artículos de la Lotus, en lo cual se ve la predominancia de ese artículo 10 que intenta reflejar casi todos los objetivos específicos que antes habíamos llamado de esos 30 objetivos específicos. La operatividad, ahora entramos cómo desarrollamos esos usos turísticos sobre el territorio. Pues tenemos los instrumentos de ordenación. Los instrumentos de ordenación tienen dos escalas determinadas, una territorial y otra urbanística. La territorial tiene los territorial general, que son las directrices de ordenación territorial, que en la jerarquía serían las más amplias, el plan territorial, que vendría a desarrollar parte de esa ordenación, y luego instrumentos de desarrollo territorial, los planes de suelo de rústico, planes especiales de ordenación del territorio, proyecto interregional. De estos, los que sirven realmente para regular los usos o para implementar esos usos en el suelo urbano podría ser los planes de suelo rústico. En la actualidad no tenemos ninguno, es una herramienta nueva, como decía, no tenemos ni un año y pico de vigencia, no da tiempo a que podamos ver algunos, pero me parece muy interesante a efectos de desplegar usos sobre este tipo de suelos o suelos que puedan abarcar a varios territorios. Los instrumentos de ordenación urbanística, por su parte, son más amplios, son temas conocidos, plan general, plan especial, catálogo, planes parciales, estudio de detalle. Los usos realmente los vamos a desplegar a través del plan especial en el caso de Cáceres, no el plan general. Entonces, bueno, el plan especial en revisión establece o es el que rige los nuevos usos turísticos en el entorno patrimonial. Esos usos turísticos hasta ahora pues, han permitido que se dispongan usos como de oferta gastronómica y acompañada de arquitectura y de patrimonio, ¿no? Aparte de que van desplegándose otro tipo de usos que acompañan al turístico, como es la renovación de museos, que ahora va a estar el Museo de Casabretas, que va a proceder a la reforma. También el Centro de Artes Visuales de Helga del Alvear, que se acaba de relacionar, y cómo ese plan especial en revisión también puede darle una vuelta a toda la ribera del Marco y establecer esos usos agrarios, vincularlos con los turísticos, gastronómicos. Creo que es muy interesante y creo que es lo que debe ser. Y otra cuestión que quería reflejar, porque creo que es de lo más interesante, va a ser el plan de gestión del uso histórico. Igual que el otro es una ordenanza jurídica, este plan de gestión, digamos que va a ser el que ordene los eventos dentro de la ciudad histórica, es decir, eventos como el WOMAR, como el Festival Medieval, y se supone que ese plan de gestión es el lugar de encuentro tanto de la iniciativa privada como pública a efectos de implementar este tipo de uso adecuadamente en el patrimonio y velar, lógicamente, por la puesta en valor de ese patrimonio. Muchas gracias por su atención. Por ahora, ¿no? Excelente. Si alguien tiene alguna pregunta breve... Final, ¿no? Ahora. Pues, si alguien tiene una pregunta... Y si no, te agradecemos muchísimo el ejercicio de síntesis que ha sido extraordinario en tu caso, porque han sido dos ponencias y nos hemos ajustado mucho los tiempos. Muchísimas gracias y tenemos una nueva incorporación. José Ángel Álvarez. La molestia. José Ángel, no sé si nos ves, nos escuchas. Sí, veo y escucho. Excelente, excelente. Bueno, pues perdonad la molestia, os agradecemos la comprensión y en este caso tenemos la intervención, la comunicación de José Ángel Pérez Álvarez de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
bajo el título La sostenibilidad, uno de los pilares de los alimentos 5S. Muchísimas gracias. Rogamos un poquito de brevedad por las horas y bueno, también agradecemos. Muchísimas gracias. Vale, muy bien. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí y vamos a ver, compartir pantalla. Perfecto. Vamos a ver. No sé si se ve, no, ¿verdad? No sé por qué. A ver, ahora sí, parece que sí. Ahora sí. Ahora parece que va. Vamos a ver, que ya hay una mañana aquí de problemas. Vale. Y ahora... Muy bien. Bueno, muchas gracias al Congreso por darme la oportunidad. Estaba en otra sesión, pero desafortunadamente no me ha sido posible conectarme por problemas técnicos. Bueno, mi nombre es José Ángel Pérez, soy miembro del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la Universidad Miguel Hernández en el campus de Orihuela y mi tema es la sostenibilidad, uno de los pilares de los alimentos 5S. Bueno, más que nunca es necesario el trabajo de la ciencia y de la sociedad para mejorar el entorno social y el bienestar de la población. El ejemplo más claro lo tenemos ahora con la pandemia, que si no trabajamos conjuntamente, pues el perjuicio es bastante grande. Pero eso también atañe a los alimentos. Antiguamente, prácticamente, yo soy tecnólogo de alimentos, bueno, más bien farmacéutico, pero trabajo en el área de tecnología de alimentos, y trabajamos de espalda totalmente a lo que es la gastronomía. En la actualidad, afortunadamente, eso ha cambiado y estamos trabajando en equipos multidisciplinares, tanto gastronomía como la tecnología. Pero aquí hay una cuestión importantísima. Cuando nosotros estamos hablando de esto, normalmente estamos hablando de cuestiones técnicas. Pero yo como consumidor, y en particularmente los millennials, no saben qué alimentos consumen, si cumplen las exigencias que ellos desean. Se preguntan si están autorizados o supervisados los alimentos por autoridades sanitarias. Cuando lo coma, no sé si me va a causar algún tipo de problema. ¿Qué cantidad de calorías me aporta? ¿Contiene alérgenos? ¿Qué tipo de ingredientes contiene? Si me gustará, si será sabroso, si sobre todo me generará satisfacción, el hedonismo que puede generar un alimento, ¿no? Pero también son muy conscientes de que cómo se obtiene ese alimento, si es amigable con el medio ambiente. Y también otra cuestión importante es si entran dentro de los hábitos culinarios convencionales. Vamos, ahora mismo podía estar pensando precisamente, por ejemplo, en los insectos. Nos dicen que los insectos será la comida del futuro, pero de momento no pertenece a los hábitos culinarios convencionales de la gran parte del mundo occidental. Bueno, ¿qué criterios utilizo para clasificar mi alimento de una forma objetiva o global? Yo soy científico, como tal, debo de usar mecanismos objetivos, pero además que sea de una forma global. Bueno, está claro que nosotros conocemos muchos sistemas de clasificación de alimentos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos las cinco estrellas de los hoteles, las estrellas Michelin, las EuronCap, pero realmente cuando nos vamos al mundo de la alimentación, resulta que ahí ya tenemos algunas cuestiones importantes. Cualquiera de nosotros coge un alimento y puede encontrar la información nutricional. Pero también está lo que se llama el etiquetado del semáforo, ¿no? Con 3 colores, el verde, amarillo y rojo, y me va diciendo en determinado tipo de nutrientes si ese producto me puede causar algún tipo de perjuicio. Pero esto tiene su problema, y luego veremos un poquito de alemán. Pero eso también ocurre en otros países, el etiquetado. Por ejemplo, en México, que ahora tienen una trifulca monumental con el nuevo etiquetado, en el cual todas esas alarmas o notificaciones se ponen en la etiqueta, pero en la parte delantera, mientras que no se pone
en la parte, nosotros le ponemos la información nutricional, el etiquetado, muchas veces en la parte de atrás. Pero como os había dicho, la Nutri-Score, que es el semáforo nutricional, hay países que no le interesa. Yo, la verdad que me asombra que Italia haya puesto el grito en el cielo. No me asombra, pero me asombra que España no. ¿Por qué? Porque están defendiendo sus alimentos tradicionales. Bajo ese criterio de Nutri-Score, no cumpliría ni el aceite de oliva, ni el jamón de Parma, ni el queso parmesano, porque serían peligrosos, estarían en el lado rojo. ¿Qué pasaría con nosotros, con las anchoas, con las aceitunas, con el jamón ibérico? Ahí tenéis un excelente jamón de la dehesa. Pues eso no termina de competir, ¿no? O de combinar. Pero un alimento debe además explicar o decir algo más que calorías, composición o alertas de su consumo. ¿Qué pasa con la salud, el bienestar, el hedonismo, la sostenibilidad, la tradición? ¿Dónde puedo determinar este tipo de cuestiones? Pues por mucho que busque en internet, poca cosa vas a encontrar, ¿no? ¿Y cómo actuamos los científicos en cuanto a un alimento? Etcétera. Y que son pues química, física, nutrición, conservación. Ahora mismo empieza a incorporarse la comunicación social, importantísimo para evitar la infodemia y todos estos influencers que causan más prejuicio que beneficio al mundo de la salud. Pero un alimento sí que tenerlo claro, y aquí la Miguel Hernández se diferencia de muchas otras universidades. El alimento es algo más y le damos una visión integral a nuestros alumnos del alimento. Porque un alimento es arte, es filosofía de vida, es religión, sociedad, ocio, tradición, hedonismo, identidad. ¿Cómo no nos va a identificar, aunque no nos guste a muchas comunidades autónomas, pero por fuera nuestra identidad, cualquier extranjero lo primero que dice España, paella o tortilla de patatas, ¿vale? Entonces, eso no está realmente contemplado por muchos sitios. Hernández propone el sistema de clasificación de alimentos 5S. ¿Qué es y qué aporta? Pues lo vamos a ir viendo poco a poco. Las 5S corresponden a que un alimento debe ser sano, seguro, sabroso, sostenible y socialmente aceptado. Es la visión que más pueda comprender lo que es un alimento desde un punto de vista global. Pero ¿por qué tiene importancia ya más centrado al tema del pilar de la sostenibilidad para la industria de alimentos? Una de las cuestiones importantes es el cambio climático, cómo nos está afectando, cómo perdemos cosechas, cómo hay una serie de cambios importantísimos que van a tener repercusión en la elaboración de alimentos y cómo lo vamos a consumir y cómo lo va a percibir el consumidor. Está claro, la actividad humana tenemos los mares de plástico en el Pacífico, tenemos el efecto que tiene sobre la fauna y la flora, y hay una cuestión importante. Todas estas imágenes que nosotros vemos y que nos ponen en los medios de comunicación calan en el consumidor, y entonces es cuando dice, vale, yo voy a comer este alimento, pero quiero al mismo tiempo que eso no ocurra. ¿Vale? ¿Y qué importancia tiene la sostenibilidad en los alimentos 5S para el consumidor? Bueno, aquí tenemos lo que antes de la pandemia consideramos de alimentos que esperábamos que durante este 2020 ocurriera, ¿no? Y entonces son los que se llaman los tópicos o los food trends de la tecnología de alimentos. Y fundamentalmente es que un alimento me debe de contar algo. O sea, un alimento que no me cuente nada, no lo vamos a comprar. La revolución de los análogos. Luego también tenemos la sostenibilidad, el alimento ideal, las nuevas experiencias sensoriales a través de la textura, el cambio de imágenes de los macronutrientes. Otra cuestión importantísima, los alimentos fusión, la mezcla de las dos culturas, la española con la magrebí, con la latina, etc. Luego también los nuevos ingredientes con efectos beneficiosos, la chía, la quinoa, que las vemos ya muchísimo. Luego también la cosmética, la
cosmecéutica que se llama, y luego los alimentos personalizados. Para mí, edición especial casi, perdónenme la expresión, para José Ángel Pérez o para Lorenzo Mariano, ¿vale? Y eso es el compendio. ¿Qué pasa? Que nos llega la pandemia y de todo eso nos quedamos con que seguimos queriendo que el alimento me cuente una historia. Los análogos de los veganos, que llegaron para quedarse, guste o no guste, y es una realidad enorme, la sostenibilidad, los alimentos fusión y el alimento personalizado. ¿Qué hacemos en la Universidad Miguel Hernández? Pues una de las cuestiones que hemos estado trabajando justamente ahora en este periodo de pandemia es justamente la innovación en snacks, que ha sido una de las cuestiones que más se han trabajado durante la pandemia, con un toque exótico, ¿no? Para mezclar la sostenibilidad, porque son productos locales, productos de kilómetro cero y que además tengan su toque exótico. Pero eso además también lo hemos utilizado en otras cosas. En el año 2018 hemos presentado un alimento 5S a Ecotrofelia, hemos ganado, y incluso FIAB nos ha mencionado. En el 2019 nos volvemos a presentar y sacamos mención de honor también con otro producto, alimento 5S, y ambos, tanto Essenza di Vega como Boniafit, tienen una de las cuestiones importantes, producto local, kilómetro cero, y productos y procesos ecoeficientes, ¿vale? Bueno, pues todo eso nosotros hacemos que nuestros alumnos luego se presenten a concursos. El concurso es New Food, que se hace anualmente, y en el cual los alimentos 5S se potencian. Y este año tenemos una de las cuestiones importantísimas, sostenibilidad, utilizando productos locales. Granada, Dátil, en la provincia de Alicante tenemos una gran cantidad de productos muy buenos con una excelente calidad que pueden ser utilizados. ¿Vale? Bueno, desde el punto de vista sostenible está claro que nosotros deberíamos de cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer o evaluar? ¿Vale? Nosotros tenemos una serie de parámetros que mediante una serie de algoritmos medimos, por ejemplo, la coeficiencia del sistema de elaboración del alimento, la huella de carbono, la huella hídrica, si el cultivo es sostenible, y toda la suma nos va a dar un 100%. De las otras 5 S, el sano, seguro, sabroso y socialmente aceptable, también una serie de algoritmos para que al final el producto tenga una puntuación. ¿Vale? Y ¿cómo evalúo además la sostenibilidad? ¿No? Bueno, está claro que para la industria ahora sí es importantísimo la conservación del medio ambiente, la biodiversidad, pero sin renunciar al progreso económico y al crecimiento de la empresa. Para eso hay una serie de certificaciones, además de una forma mucho más objetiva, como son las certificaciones de gestión, de eficiencia energética, de cambio climático y huella de carbono, productos y servicios que pueden ser agroalimentarios, agricultura ecológica, recuperación, reciclado, etc. Hay una serie de criterios. ¿Y cómo es que el consumidor luego lo llega a ver? ¿No? Bueno, pues nosotros hemos propuesto que dentro de la etiqueta también aparezca este tipo. La gente está muy acostumbrada a lo de las 5 estrellas, ¿vale? Por distintos motivos. Efectivamente, esa, de acuerdo a la puntuación y el algoritmo, le puedes dar 2, 3 o las 5 estrellas. Y así exactamente para cada uno de los distintos factores. Pero esto no solamente se en la parte industrial, es decir, que yo voy al supermercado y puedo encontrar una etiqueta de esa característica, sino que también lo hacemos para la gastronomía, para los restaurantes, y nosotros lo hemos aplicado en distintos eventos. Uno fue el de la Jornada de Innovación en Hostelería Gastrocastalla, que este año tenía que haberse realizado, pero la pandemia, pues bueno, otras víctimas de la pandemia. Y luego también la Semana Gastronómica del Cocido, que se hace en Guardamar, y que también los chefs nos mandan las recetas, nosotros le evaluamos, obviamente con acuerdo de confidencialidad, y le damos a cada uno la puntuación que habíamos visto anteriormente, ¿no? Bueno, ya como conclusión,
Obtener las 5 estrellas en sostenibilidad es claro y decidido para la industria porque respetamos el medio ambiente. También demuestra que los objetivos de la empresa se encuentran vigentes desde forma internacional. ¿Qué beneficios podemos encontrar en el uso de los alimentos 5S? Obviamente, puede impulsar los negocios y aumenta el alcance de los consumidores en potencia. Y sobre todo, para captar a los nuevos consumidores, los millennials, que son sumamente exigentes, tienen muy claro lo que quieren, y una de las cuestiones importantes es la sostenibilidad. Muchas gracias por su atención, como es también en habla inglesa y en habla portuguesa. Thank you very much. Obrigado. Y pues quedo a disposición. Bueno, aquí tenéis una visión de donde nosotros estamos, a su disposición si tienen algún tipo de dudas. Muchísimas gracias. Excelente, José Ángel. Muchísimas gracias también a ti por el ejercicio de síntesis que has realizado. Si alguien tuviera alguna pregunta, rogaríamos la mayor brevedad posible. Disculparnos por los tiempos tan ajustados que llevamos. José Ángel, aquí hay una pregunta. No sé si a lo mejor se va a acercar una de las participantes a plantear la pregunta. Y sí os rogamos un poquito de brevedad porque ya estamos a puntito de terminar. Hola, José Ángel, muchas gracias por la presentación. Yo soy Remedios Carrasco, soy coordinadora de la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas. Somos una asociación de ámbito estatal, más de 300 y pico socios en toda España. Y me ha encantado cuando has puesto el ejemplo del Nutri-Score, porque para nosotros es un auténtico desastre. O sea, un queso artesano, que es un queso que cambia con las estaciones, que cambia con la leche, que cambia con tantas cosas. Para nosotros es muy difícil dar la información nutricional fiel y real, porque somos un producto artesano, no utilizamos conservantes, no homogeneizamos, somos artesanos y quedamos bastante mal parados también por el tema de las grasas, porque las grasas de los quesos ya hay evidencia científica suficiente que prueba que o bien son neutras o bien son incluso beneficiosas para muchas dolencias y enfermedades, incluso cardiovasculares. Entonces, yo lo que te quería o preguntar o proponer es que no sé si es posible todavía que propongáis algo como, aunque tendría que estudiarlo con más detenimiento, pero el sistema de 5S a nuestras instituciones, tanto a nivel estatal, sobre todo a nivel estatal, yo diría. Ministerio de Consumo, para intentar evitar por todos los medios que aquí en España pongamos en marcha el Nutri-Score, que además es tecnología francesa. Muchas gracias por tu pregunta. Yo soy muy sensible a lo que no sé si tengo el micrófono abierto, sí, ¿verdad? Muy sensible a ese tipo de cuestiones y ha sido lo que he dicho. Yo no entiendo cómo España no ha puesto el grito en el cielo exactamente igual que Italia con el Nutri-Score. Es una verdadera, perdónenme la expresión, aberración permitir que una etiqueta eche a perder el trabajo y la calidad de nuestros productos. Llámese jamón de la dehesa, llámese jabugo, llámese queso artesanal, llámese todo. ¿Por qué? Las anchoas, etc. ¿Por qué? Porque es una peculiaridad nuestra y no puede estar medida por el contenido de sal, por el contenido de grasa, porque efectivamente todo eso va en función de la dieta que tú lleves. Entonces, hay que buscar alguna otra opción para que eso no ocurra. Yo, de verdad, como tecnólogo de alimentos, estoy, vamos, sorprendidísimo que el ministerio, vamos, amén Jesús y aquí Santas Pascuas. Y eso yo creo que no deberíamos de permitirlos. Debería empezar la propia industria a ser la que diga, oye, vamos a buscar una alternativa a este tipo de cuestiones. Yo recuerdo perfectamente que, bueno, está claro que a lo mejor esto tiene que ver con la legislación comunitaria, etcétera. Y claro, está claro que
nuestros productos del sur de Europa no tienen nada que ver con los del norte de Europa. Pero yo estoy convencido que si Dinamarca, por ejemplo, tuviese nuestro jamón ibérico o muchos de nuestros quesos, no hubiera permitido, o Finlandia, no hubiera permitido ese tipo de cuestiones contra sus productos. Italia ha sido la que ya ha puesto el grito en el cielo y vamos, es lo más lógico, ¿no? Sí que hemos hecho alguna propuesta a la Generalitat Valenciana, ¿vale? Cuando nosotros hecho la propuesta, bueno, pues sí se ha visto adecuadamente, pero bueno, ya sabes que cuestiones políticas yo ya no digo nada más, ¿no? Porque uno pone y Dios dispone. Entonces, bueno, perdón, los políticos disponen. Pero sí, la idea es esa, precisamente el dar algo que a la población le sea fácil entender. Bueno, Si a lo mejor por alguna cuestión no llega a tener las 5 estrellitas, pues porque a lo mejor lleva un contenido de sal, pero eso no quiere decir que el producto no deba ser consumido. O ponerme, a mí me ponen un semáforo rojo e inconscientemente sé que esto tengo que tenerlo con precaución. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Pues, José Ángel, muchísimas gracias. Perdonar los tiempos con los que nos estamos moviendo, tanto a ti como al resto de ponentes que nos siguen acompañando, como los que han estado presentes. Os agradecemos especialmente el ejercicio de síntesis. También a la participante que ha hecho la pregunta, también agradecemos porque haya sintetizado y en la respuesta, porque si no esto se nos alargaría muchísimo. Muchísimas gracias, de verdad. Y si no, damos por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias. Y que... Muy amables. Pues muchísimas gracias entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tengo que detener la grabación. Una cosa inaudita. Detener grabación.